Bienvenido y bienvenida al siguiente módulo de nuestro plan de estudios sobre transición tecnológica para flotas de buses urbanos libres de hollín y cero emisiones. Hoy, en el módulo 3, discutiremos las consideraciones de infraestructura para diferentes rutas tecnológicas libres de hollín y cero emisiones. Antes de comenzar, aquí hay algunos términos clave con los que nos encontraremos. Equipo de suministro de vehículos eléctricos, o EVSE por su sigla en inglés, es un término general que se refiere al equipo que suministra energía eléctrica para cargar buses eléctricos de batería. Se usa indistintamente con otros términos como estación de recarga y punto de recarga. Control de supervisión y adquisición de datos, SCADA en inglés, es un término industrial que describe una arquitectura de sistema de control que comprende computadoras, comunicaciones de datos en red e interfaces gráficas de usuario para la gestión de alto nivel de supervisión de los procesos. En un sistema de energía eléctrica, la subestación de control se compone de interruptores de desconexión o interrupción eléctrica, fusibles o disyuntores utilizados para controlar y proteger y aislar equipos eléctricos. El tablero se utiliza para quitar la alimentación de energía del equipo y permitir que se realice el trabajo, y eliminar así algunas fallas. HT o alta tensión significa alto voltaje, donde se utiliza una pequeña corriente con un alto voltaje. LT o baja tensión significa bajo voltaje con una corriente muy alta. Un transformador de distribución realiza la última transformación de tensión en una red de distribución. Convierte el voltaje que se utiliza en las líneas de transmisión a uno adecuado para uso doméstico y comercial. El almacenamiento criogénico es un tipo especializado de contenedor al vacío que se utiliza para almacenar criógenos o mezclas refrigerantes, que son pequeñas cantidades de líquido extremadamente frías que se expanden en volúmenes muy grandes de gas. En este módulo, los criógenos se refieren al hidrógeno. Las siguientes palabras clave se refieren a la recarga de buses eléctricos a batería. La carga en depósito y la carga de oportunidad o en ruta se refieren a diferentes ubicaciones y disposiciones de recarga, ya que sea el cargador o EVSE esté instalado en un depósito o fuera de él en una ruta de servicio. Un cargador conductivo transfiere la electricidad por conducción o contacto directo entre el cargador y la batería del bus. La carga inductiva se basa en la inducción para suministrar electricidad a los vehículos sin contacto directo entre la fuente de alimentación y el bus. Si bien tanto los cargadores con pantógrafo como los cargadores enchufables son dispositivos de carga conductivos, el primero usa un pantógrafo ubicado en la parte superior del bus, mientras que los cargadores enchufables usan un enchufe y funcionan como cargar un electrodoméstico o un vehículo eléctrico de pasajeros. Estos son los objetivos de aprendizaje del módulo de hoy. Apreciar la importancia de la preparación de la infraestructura para la transición tecnológica de la flota de buses. Para los buses diésel, comprender por qué se necesita un diésel de mayor calidad, de menos de 15 partes por millón de azufre máximo, para los buses Euro 6 o EPA 2010, que son libres de hollín, y cómo las ciudades pueden superar las condiciones nacionales. Para los buses eléctricos de batería aprenderemos opciones de recarga de batería comunes, como la carga conductiva, AC, DC, diferentes velocidades o estándares. Pros y contras de las soluciones de recarga, en términos de costo, necesidades de espacio, operatividad. Cómo cuantificar la demanda de energía durante las horas pico, importancia de trabajar con empresas de servicios públicos. Para los buses eléctricos de pila o celda de combustible de hidrógeno, comprender los componentes físicos de la infraestructura para la producción de hidrógeno y los métodos adecuados para los operadores de buses. En primer lugar, hablaremos de la infraestructura para buses diésel libres de hollín. El mayor desafío de la infraestructura de los buses libres de hollín es la disponibilidad de diésel ultrabajo en azufre, que es un diésel con contenido máximo de 15 partes por millón. Cuando se utilizan combustibles diésel que contienen un contenido de azufre superior a los 15 ppm, la eficiencia de las tecnologías de control de emisiones se verá comprometida.
Estos riesgos implican pérdidas inmediatas de la eficiencia de la conversión de contaminantes por envenenamiento por azufre, aumento del consumo de combustible y a largo plazo riesgos en la durabilidad de los sistemas. Por lo tanto, no es recomendable hacer funcionar motores diésel Euro 6 equipados con un filtro de partículas y sistemas de reducción catalítica selectiva con azufre de 50 partes por millón. En algunas partes de Asia, África y América Latina, la producción nacional de combustible aún no produce diésel de ultrabajo en azufre, y en muchos países de estas regiones todavía no se han puesto a disposición diésel de 10 o 15 partes por millón en todo el país. Países como India y China han adoptado con éxito en la última década estándares de emisiones que exigen diésel para vehículos Euro 6 en vehículos pesados. En otros lugares como Indonesia se están invirtiendo miles de millones de dólares en mejoras de refinerías para mejorar la calidad de combustible, pero aún se necesitarán algunos años antes de que el diésel tenga 50 partes por millón de azufre. Las grandes ciudades de algunos países tienen combustibles de mayor calidad que el resto de su país, lo que abre el camino hacia una mejor calidad del aire. Un ejemplo de esto es Lima, Perú, que tiene diésel de 10 partes por millón de azufre, aunque el resto del país todavía usa mucho diésel con un contenido de azufre mucho más alto. En su mayor parte, la producción, importación y distribución de combustibles más limpios son políticas nacionales y están fuera de control de los funcionarios u operadores de la ciudad. Sin embargo, los operadores de estos países pueden explorar opciones especiales de suministro de combustible para superar las limitaciones de refinerías locales en la producción de diésel de ultrabajo en azufre. Para muchos operadores de buses, el mayor desafío de la transición tecnológica es la infraestructura, tanto para los buses eléctricos de batería como para los de pila o celda de combustible de hidrógeno. Recuerden nuestro módulo anterior sobre diferentes tecnologías de vehículos. La infraestructura es parte del gasto de inversión de capital que no se puede ignorar. Esta figura muestra el desglose del costo total de propiedad de algunos tipos diferentes de tecnología de buses en Sao Paulo. Lo que vale la pena señalar aquí es la adquisición de la infraestructura neta resaltada en rojo, y es un costo de capital inicial adicional que muchos operadores consideran una barrera importante. La importancia de la infraestructura se destaca en prácticamente todas las ciudades que han intentado electrificar sus flotas. Shenzhen es ampliamente reconocida como la capital mundial de los vehículos eléctricos y todos los buses de transporte público de la ciudad son cero emisiones. Pero incluso Shenzhen, en China, tuvo problemas cuando el plan de infraestructura de gobierno de la ciudad entre 2009 y 2012 no anticipó una adopción tan rápida de buses cero emisiones en la etapa final de aceleración, lo que provocó una escasez de infraestructura de recarga en la ciudad y tuvo impedimentos operativos y costos superiores a los necesarios. En el caso de los buses eléctricos a batería, los operadores deben de pensar dónde, cuándo y cómo cargar sus buses para brindar un servicio consistente y de alta calidad, manteniendo el costo de las operaciones. Para los buses de pila o celda de combustible de hidrógeno, la producción, el almacenamiento y el transporte del hidrógeno inflamable también es un factor crítico. En resumen, una planificación cuidadosa antes de invertir en infraestructura es fundamental y requiere un análisis del consumo de energía de las operaciones existentes y una previsión de la demanda de electricidad para una flota completa de buses eléctricos. Los conceptos y prácticas de la planificación de toda la flota se discutirán en un módulo futuro. En el resto del módulo repasaremos los componentes de infraestructura para buses eléctricos de batería y de celda de combustible de hidrógeno. En general, existen dos estrategias de carga para buses eléctricos de batería: recarga en depósito y recarga de oportunidad. Para la carga en depósito, el equipo de recarga se instala en el depósito, terminal o instalación de mantenimiento. Lo que es exclusivo de los buses eléctricos con batería es la posibilidad de recarga en ruta o de oportunidad, algo que no es posible para otros vehículos que no siguen rutas predefinidas como taxis, camiones de carga o vehículos personales. Teóricamente permite el funcionamiento indefinido del bus.
Algunos operadores utilizan una combinación de recarga en depósito y de oportunidad. Un ejemplo de este arreglo se encuentra en Viena, Austria, donde la infraestructura eléctrica existente para el sistema de tranvía se utiliza para dos rutas de buses eléctricos y las baterías también se recargan en las terminales de los buses. La siguiente diapositiva desglosa las diferentes opciones de recarga en depósito y de oportunidad. Cada una de las dos opciones tiene sus pros y sus contras. La recarga en depósito tiene una inversión de capital inicial más baja y debido a que todos los cargadores están en el mismo espacio que los operadores ya poseen, existen problemas menores de permisos y derechos sobre la tierra. Los operadores pueden mantener el equipo más fácilmente y no tienen que preocuparse tanto por el vandalismo u otro tipo de daños. Los buses eléctricos de batería que operan en rutas pueden utilizar la misma instalación al mismo tiempo. Para la carga de oportunidad, un cargador sirve para varios buses y la ubicación de los cargadores a lo largo de una ruta significa que los buses no tienen que llevar baterías enormes para tener un rango extendido. La limitación de esta opción es que cada estación de carga solo puede dar servicio a una ruta de bus a la vez. Otra forma de ver la infraestructura de recarga es a través de la interfaz física de carga. En la mayoría de los casos, la recarga se realiza mediante conducción eléctrica y la interfaz física es un enchufe o un pantógrafo. La carga con enchufe es exactamente lo que sugiere el nombre. Al igual que la carga de vehículos eléctricos de pasajeros, estos cargadores enchufables se montan en el suelo en depósitos o instalaciones de mantenimiento para cargar el bus durante toda la noche. Los cargadores enchufables son una opción de recarga que ha tenido aplicaciones en los operadores de buses de todo el mundo. Un desafío potencial para los cargadores enchufables es encontrar espacio adecuado para muchos cargadores. Para una flota completa de buses eléctricos puede ser más difícil y podría requerir la compra de terrenos y o la ampliación de instalaciones. La carga con pantógrafo es otro tipo de carga conductiva, donde las partes móviles están en un bus, o un pantógrafo invertido, donde las partes móviles están en el mástil. En la actualidad existen varios proveedores de tecnologías de recarga de pantógrafos y tales sistemas son ofrecidos como una opción por los fabricantes de buses eléctricos europeos y norteamericanos, Proterra, Solaris, VDL, Volvo y Van Hool. La ventaja de la recarga con pantógrafo es que con un cargador se puede servir a varios buses y cuando se implementan escenarios de recarga de oportunidad pueden reducir el área de los cargadores en los depósitos e instalaciones, al tiempo que permiten que los buses lleven baterías más pequeñas por un peso y un costo reducidos. La carga del pantógrafo implica menos mano de obra para operar la estación de carga en comparación con los cargadores enchufables y por lo tanto es más barata de operar. Los depósitos en Europa han aprovechado estas ventajas y por lo general utilizan la carga por pantógrafo en lugar de cargadores enchufables. Sin embargo, si el sistema de pantógrafo se implementa para la recarga de oportunidad, el área del cargador podría convertirse en un problema ya que los operadores normalmente no son propietarios del espacio de la carretera o de la vía. Hay dos soluciones de recarga menos comunes. La carga inductiva produce electricidad a través de un campo magnético y es inalámbrica. La ausencia de cables y conectores significa que la recarga inductiva es ideal para paradas cortas, en paradas de bus y durante escalas para recarga de oportunidad. Sin embargo, la carga inalámbrica no es una tecnología convencional y es propensa a los desafíos relacionados con las interferencias electromagnéticas. No existe interoperabilidad entre los diferentes proveedores de servicios de cargadores inalámbricos que utilizan diferentes estándares. Por último, está la tecnología de intercambio de batería, en el que las baterías agotadas del vehículo se cambian por baterías completamente cargadas. El tiempo necesario para el cambio puede oscilar entre 2,5 minutos y 10 minutos, mucho más rápido que el tiempo necesario para cargar una batería por completo. Pero aún se necesita tiempo adicional para cargar las baterías, que se retiran de los buses durante la recarga. Los sistemas de intercambio de baterías requieren brazos de intercambio de baterías y sistemas de movimiento de baterías. El intercambio de baterías requiere una infraestructura costosa para las estaciones de cambio y una mayor cantidad de baterías,
Ofrece una flexibilidad limitada, ya que los sistemas de intercambio de baterías a menudo están vinculados a ciertas marcas de vehículos. Al igual que la carga inductiva, estos son costosos y menos comunes para propósitos de despliegue masivo. La siguiente distinción que se debe hacer sobre los cargadores es entre la corriente alterna, AC, y la corriente directa, DC. Para ser claros, las baterías a bordo de los buses eléctricos se cargan con corrientes directas, sin importar la fuente de electricidad externa. La distinción aquí entre un cargador AC y DC es si la conversión de corriente alterna a corriente directa ocurre en el bus o en el cargador. Para la recarga con corriente alterna a bordo del vehículo, la electrónica convierte la energía AC en DC que se requiere para cargar la batería. Como se verá en las siguientes diapositivas, la recarga AC no es muy potente y está limitada por el peso y las limitaciones de espacio de un cargador a bordo requerido para soportar niveles de potencia más altos a estos voltajes relativamente bajos. Para la carga DC, los componentes electrónicos necesarios para convertir la energía de AC a DC se colocan fuera del vehículo y el cargador de corriente directa proporciona energía DC al bus eléctrico. Estos cargadores actualmente son capaces de suministrar energía hasta aproximadamente 350 kilowatts y los pronósticos futuros indican que el suministro de energía podría llegar hasta los 3 megawatts. Diferentes interfaces físicas significan diferentes velocidades de carga. Para la recarga de corriente alterna, la capacidad de cargador a bordo y la fuente de alimentación AC limitan la capacidad de recarga. Los cargadores AC de menor potencia, de 20 kilowatts, se utilizan normalmente para la carga en depósito durante la noche para recargar una batería en 10 horas, mientras que los cargadores y conectores más rápidos, que funcionan con una fuente de alimentación industrial trifásica como SAE J3068, permiten tiempos de carga más rápidos gracias a la mayor entrega de potencia. Los cargadores DC tienen la mayor potencia y a veces se denominan cargadores rápidos, porque se necesita menos tiempo para cargar completamente las baterías. Los cargadores enchufables de corriente directa de 50 kilowatts se utilizan comúnmente para cargar buses eléctricos y también están disponibles en el mercado cargadores enchufables de corriente directa de 150 kilowatts capaces de cargar 3 buses eléctricos uno tras otro. Esta entrega de alta potencia significa que son ideales para recargar baterías durante un corto periodo de tiempo durante la carga de oportunidad. La carga rápida de corriente directa permite tiempos de respuesta más rápidos y por lo tanto requieren menos cargadores, mientras que una carga más lenta significa que los buses recargarán sus baterías en 8 a 12 horas. Además, para dar servicio a una flota de buses se necesitan más cargadores. Con mayor potencia, los cables de recarga ahora deben enfriarse con líquido por razones de seguridad y de responsabilidad a terceros. La carga con pantógrafo también utiliza corriente directa. La tecnología de recarga de pantógrafos de corriente directa es cara y requiere una infraestructura auxiliar adicional. Los requisitos de área típicos para un sistema de pantógrafo de corriente directa y un sistema enchufable de corriente directa se consideran similares. Un consorcio de la industria denominado Grupo de Trabajo de Recarga de Vehículos Comerciales de Alta Potencia de la Iniciativa de Interfaces de Recarga o Charging Interface Initiative está desarrollando una carga de alta potencia diseñada para vehículos comerciales que puede alcanzar una capacidad de carga de 1 a 3 megawatts. Esta tecnología aún está en progreso, pero haría que la carga de baterías más grandes a bordo de vehículos comerciales como los buses eléctricos fuera un proceso mucho más rápido. Las tasas de recarga pueden afectar la durabilidad de la batería para ciertos tipos de componentes químicos, por lo que al planificar la infraestructura se debe considerar la compatibilidad con los buses. Otra forma de distinguir la recarga es a través de los diferentes estándares y protocolos de comunicación entre el bus eléctrico y el cargador. En los Estados Unidos, la mayoría de los buses eléctricos están equipados
con al menos una de las tres interfaces de carga estándar enchufables. Para una carga AC de menor potencia, menos de 20 kilowatts, generalmente se especifica la interfaz DAC J1772 de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE. Para niveles de potencia más altos, entre 20 y 50 kilowatts, los vehículos pueden estar equipados con un sistema de carga combinado tipo 1 o CCS1 o una interfaz de carga de corriente directa denominada CHAdeMO. Por encima de 50 kilowatts, la mayoría de los vehículos están equipados con una interfaz de carga CCS1 de corriente directa. Los productos de los fabricantes chinos siguen el estándar GBT 2023-4 y los buses eléctricos europeos tienen sus propias versiones del estándar CCS. El número de estándares de recarga en el mercado a veces es confuso, especialmente para los operadores que tratan con productos de diferentes países, pero hay un espacio para la negociación y la flexibilidad. En Santiago de Chile, BYD fabricó buses compatibles con los estándares CCS2 que son comunes en Europa para asegurarse que todos sus depósitos estén preparados para el futuro y que los diferentes productos de varios fabricantes tengan interoperabilidad. Open Charge Point es un protocolo de comunicación que permite la comunicación de código abierto entre los cargadores y el sistema de gestión de carga y evita la participación del sistema de gestión de carga propietario. En otras noticias, SAE adoptó un nuevo interfaz de carga conocido como J3068 que está destinado a reemplazar la interfaz CCS1 en América del Norte. El J3068 es además compatible con el estándar CCS utilizado en Europa y armoniza los estándares entre las dos regiones. Es importante tener en cuenta la escala de inversión en infraestructura de recarga para flotas de buses eléctricos de batería y lo que eso significa para el espacio y la energía. Un cargador de corriente directa enchufable ocupa alrededor de 0.8 metros cuadrados de espacio. Para una flota de 100 buses que cargan simultáneamente en una estación de buses, eso es un área total de al menos 80 metros cuadrados, sin considerar todos los repuestos. Al mismo tiempo, si los buses se recargan a 100 kilowatts, cada uno sin arreglos de recarga inteligentes, la demanda de energía sería de al menos 10 megawatts, lo que probablemente requerirá actualizaciones de distribución de energía para las instalaciones existentes. Esto se suma al consumo de electricidad en las estaciones de buses o en las instalaciones de mantenimiento. Si la demanda de electricidad combinada ocurre durante las horas pico, los costos de energía aumentarán. Este nivel de potencia coloca a los operadores en una clase de cliente diferente y requiere un servicio especializado y conexión a la subestación. Este ejemplo hipotético ilustra la importancia que tienen las empresas de servicios públicos y los gobiernos municipales para la infraestructura de buses eléctricos. Los operadores están de acuerdo. Una encuesta del WRI de los operadores de buses chinos encontró que la propiedad de la tierra y los derechos de las instalaciones, la capacidad de la red en el sistema de energía eléctrica de las ciudades antiguas y la integración de los enchufes de carga a la red eléctrica se encuentran entre algunos de los mayores obstáculos para la infraestructura de buses eléctricos. Las implementaciones exitosas de buses eléctricos en todo el mundo han demostrado que los proveedores de servicios eléctricos deben participar durante todo el proceso de implementación para discutir las necesidades de servicios e infraestructura, desarrollar la capacidad de la red y negociar estructuras de tarifas eléctricas o tarifas preferenciales. Los operadores pueden optimizar la estrategia y el tiempo de recarga para evitar cargar los buses durante las horas pico de demanda para ahorrar en las facturas de electricidad. Los operadores de buses a veces alquilan las estaciones de buses y las terminales, y la tierra suele ser un recurso escaso en las áreas urbanas, por lo que se requiere consultas y diálogo con los funcionarios de la ciudad y las agencias de planificación para equilibrar los usos de la tierra en competencia y obtener los permisos necesarios. El proveedor de servicios públicos de California, PG&E, ha introducido un plan especial de tarifas de electricidad para que los operadores de buses carguen sus vehículos, anticipándose al objetivo del Estado de California de convertir todos los buses de tránsito a cero emisiones para 2040. Pasemos ahora a otra tecnología de buses de cero emisiones, los buses eléctricos
de pila o de celda de combustible que funcionan con hidrógeno. Hay dos métodos principales de producción de hidrógeno. En los Estados Unidos, la mayor parte del combustible se produce a través de la reformación del metano con vapor, que combina vapor a alta temperatura con gas natural para extraer el hidrógeno. Otro método para la producción de hidrógeno es la electrólisis del agua, un proceso que consume más energía, pero aprovecha el exceso de energía renovable económica como la eólica o la solar, al tiempo que evita las emisiones nocivas asociadas con los otros tipos de producción de energía. El término hidrógeno verde se refiere al hidrógeno producido a partir de la electrólisis del agua utilizando energía renovable, y a la inversa, el reformado de metano con vapor se conoce como hidrógeno azul. Si la energía requerida para la electrólisis es 100% renovable, esto teóricamente puede eliminar todas las emisiones de gases de efecto invernadero. La producción de hidrógeno puede tener lugar en el sitio donde se realiza el reabastecimiento de combustible o desde un proveedor centralizado que luego entregue el combustible de hidrógeno. El hidrógeno se puede producir de forma gaseosa o líquida. Una vez que se produce el hidrógeno a partir de la fuente de suministro, los otros componentes clave en la infraestructura de abastecimiento de hidrógeno del bus son los tanques de almacenamiento que pueden ser de baja o alta presión y pueden existir en forma de compresor, vaporizador para almacenamiento de líquidos, unidad de refrigeración o un dispensador que entrega combustible al vehículo. Como se mencionó en la diapositiva anterior, la producción de hidrógeno puede tener un lugar en el sitio o fuera de él. El hidrógeno puede producirse en forma gaseosa o líquida. Debido a que el hidrógeno tiene una densidad de energía volumétrica relativamente baja, su transporte y almacenamiento y entrega al punto de uso final comprenden un costo significativo, y la producción y entrega del hidrógeno ameritan una planificación cuidadosa. Cada tipo de suministro de combustible de hidrógeno tiene sus propias ventajas y desventajas. Algunas consideraciones son: el hidrógeno gaseoso es más económico que el líquido, particularmente porque la licuefacción requiere una cantidad sustancial de energía eléctrica. Por otro lado, el hidrógeno líquido es mucho más denso que su homólogo gaseoso, por lo que las estaciones de servicio que dependen del hidrógeno líquido pueden almacenar más combustible y reducir la frecuencia de entrega. Además, el almacenamiento criógeno en las estaciones puede utilizar equipos más baratos al evitar los remolques especializados y los compresores, especialmente por kilogramo de hidrógeno. Para aplicaciones de servicio pesado como buses, el suministro de líquido tiene un sentido económico porque una licuefacción de hidrógeno centralizada ahorra energía para la etapa de compresión y purifica el combustible a medida que las impurezas se hunden hasta el fondo. Las soluciones de producción y suministro de hidrógeno gaseoso se ven cada vez más como un nicho de mercado para sus usos de bajo volumen y baja frecuencia. La producción de hidrógeno en sitio requiere fuentes de energía disponibles, ya sea la electricidad para la electrólisis o gas natural para reformar el vapor. Las agencias de tránsito que desean minimizar o eliminar la huella de carbono de la producción de hidrógeno en el sitio están considerando utilizar la energía renovable para operar equipos de producción de hidrógeno o reformar biogás. Las instalaciones en el sitio que producen hidrógeno tienen costos de entrega relativamente bajos, pero es probable que el costo de producir hidrógeno sea mayor porque los volúmenes de producción son menores. Tener combustible de hidrógeno producido fuera del sitio y entregado en las estaciones de buses significa menos equipo para mantener, menores costos de energía y es un procedimiento similar a la entrega del diésel, con lo que los operadores pueden estar familiarizados. Una instalación de producción de hidrógeno grande y ubicada en el centro, fuera del sitio, puede producir hidrógeno a un costo menor porque produce más, pero cuesta más entregar el hidrógeno porque el punto de uso está más lejos a medida que el hidrógeno se evapora. En la última instancia, la decisión de la opción de almacenamiento aún tendrá que basarse en el modelo de consumo de hidrógeno, la consulta con los fabricantes de buses y las limitaciones del espacio y ubicación. Un estudio del ICCT en 2017 revisó las implementaciones de estaciones de hidrógeno en los Estados Unidos y el mundo y encontró que muchas estaciones de hidrógeno iniciales se implementaron aproximadamente a un costo de 2 a 3 millones de dólares por estación.
La mayoría de las estimaciones de consorcios gubernamentales y de la industria sugieren que el costo promedio eventualmente caerá a más de $1 millón por estación y posiblemente incluso más que eso en el futuro. Una vez terminada la estación de abastecimiento de hidrógeno, se verá y funcionará como una estación de abastecimiento de gas natural comprimido tradicional, incluido el equipo de almacenamiento, compresión y producción. Dependiendo de cuán permanentes sean las instalaciones, las tuberías y los equipos eléctricos pueden estar por encima o por debajo del suelo. El área total de una estación de abastecimiento de hidrógeno es cercana a la de una estación diésel o de GNC que los operadores ya pueden poseer y operar. Los buses de pila de combustible de hidrógeno y los buses eléctricos de batería necesitan un suministro constante de electricidad. Cuando el suministro de electricidad se interrumpe debido a un corte de energía, debido a desastres naturales o al mantenimiento planificado de la red, el servicio se verá afectado. Los operadores deben de tener conversaciones con los proveedores de servicios públicos sobre el mantenimiento programado para evitar traslapes con los periodos de carga y evaluar qué tipos de interrupciones pueden ocurrir en el área, así como los informes de confiabilidad del servicio y el tiempo que se lleva restablecer el suministro de electricidad. Los operadores también deberán determinar el servicio mínimo necesario para cumplir con su misión, en caso de que el corte de electricidad sea inevitable. Esto ayuda a identificar si se necesita infraestructura adicional para satisfacer las necesidades mínimas de servicio, ya sea con generadores de energía o paquetes de baterías. Esta es una pregunta abierta para diferentes situaciones de operador y es importante tenerla en cuenta. Estos son algunos de los mensajes para llevar en este módulo. Se necesita suministro de diésel del trabajo en azufre, menos de 15 partes por millón, para los buses diésel libres de hollín. La carga en ruta o de oportunidad y en depósito son las dos opciones de recarga más comunes para los operadores de buses eléctricos y cada una tiene sus propias ventajas. Según el tipo de fuente de alimentación y las necesidades de velocidad de carga, los operadores pueden adoptar una recarga AC o DC rápida para satisfacer sus necesidades. Existen varios estándares y protocolos de recarga para buses eléctricos y cargadores. Las empresas de servicios públicos y los gobiernos municipales son socios cruciales para discutir las tarifas de electricidad y los permisos de las tierras. Los buses utilizan hidrógeno líquido producido en el sitio o fuera de él. El proceso funciona como una estación de servicio de gas natural comprimido. Fiabilidad y resistencia de la red para garantizar la continuidad del servicio. Estas son las referencias y publicaciones adicionales sobre el tema de la infraestructura tecnológica libre de hollín y cero emisiones. Para cualquier duda o pregunta, me puede escribir al correo l.pineda@theicct.org. Gracias.